tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto volver a encontrarnos en un nuevo capítulo de Soy Representante, como siempre, por el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados. Nos puede escuchar en radiocámara.cl y además seguirnos en todas nuestras plataformas. Nuestra invitada de hoy es miembro del Partido Socialista, representa el segundo distrito de la región de Tarapacá. Nos acompaña hoy la diputada Danisa Astudillo Peiretti. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Muy bien, Ivonne, muchas gracias. Sorprendida de este estudio, primera vez que tengo la oportunidad de estar acá y muy grata. De lo poco que hemos conversado, muy cómoda conversando contigo. Qué bueno, muchas gracias por su tiempo, además por aceptar nuestra invitación y conversar con usted varios temas, como por ejemplo que este es su primer periodo parlamentario, primera vez acá en el Congreso. Vamos a hablar también un poquito de su familia. Pero una de las cosas que usted luchó mucho antes de llegar acá al Congreso fue el tema del fuero maternal, ¿no? Y eso es un tema importantísimo que debe haber sido muy costoso en su momento, ¿no? De mucha lucha, pero que se logra finalmente. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, la verdad es que luchas feministas hemos dado hartas. O sea, yo soy de una generación en que cuando salíamos a las marchas a veces éramos 10 mujeres, no éramos más que eso con nuestros carteles y que siempre visibilizamos que era importante avanzar en derechos de la mujer. Pero tuve la oportunidad de ejercer como Seremi de planificación antes que se pasara a hacer desarrollo social en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Me tocó ahí impulsar todo lo que fue la política de Chile Crece Contigo, toda la protección a la primera infancia, a la importancia de los derechos de la maternidad y de los niños. Y justo terminando el periodo de gobierno de la presidenta Bachelet, quedé embarazada sin haberlo planeado, cosas que no suceden a las mujeres. Estábamos en un proceso de separación con mi pareja de ese momento, y en el transcurso de los 4 años que fui Seremi, muchas mujeres, cuando yo salía a difundir el Chile Crece Contigo y los derechos de la infancia, me comentaban el problema de que eran discriminadas, que las habían desvinculado de su trabajo, de muchas mujeres que por el hecho de ser embarazadas automáticamente las maltrataban o las desvinculaban. Había mucha injusticia en ese sentido. Mucha injusticia y mucha desinformación. Además. Porque muchas cuando reaccionaban ya había vencido el plazo para poder ejercer sus derechos. Claro. Entonces cuando me toca a mí estar en esa situación, yo primero no sabía que tenía fuero, sino que una persona de la Inspección del Trabajo que había visto mi lucha respecto de este tema de defender y apoyar a muchas mujeres me dice, ¿tú sabes que tienes fuero? Y yo le digo, no tenía idea. Y me dice, ¿lo vas a defender? Porque hay un caso que te precede, que en plena transición de la dictadura a la democracia hay una mujer que hizo valer sus derechos, pero nadie sabe de esto. Y en pensarlo dije, bueno, las cosas a mí siempre me pasan por algo. Y quizás si hoy día soy yo la afectada, tengo que defender esto. Por supuesto. Porque me toca vivirlo. Y si no lo hago sería muy inconsecuente con todo lo que he predicado durante estos 4 años. Claro, y todo el beneficio que significaría, ¿no es cierto?, para las mujeres en un futuro. Y lo otro que pensé, yo creo que soy parte de una familia de fuertes ideales. Mi padre ha sido un luchador y un soñador desde muy joven y siempre nos inculcó la defensa de los derechos, la defensa de los más débiles, y en eso yo dije, si yo no lucho hoy día por el derecho de mi hijo, ¿qué le voy a poder explicar cuando él sea grande de cómo enfrenta esta situación? Claro. Y como usted dijo, fue una pelea horrenda, en la cual me tocó enfrentarme con el ministro, en ese entonces era el ministro Kast, con su subsecretaria, estaba de intendenta la actual senadora Luce Bensperger, y ellos me tildaron de todo, me denostaban en la prensa que yo me estaba aprovechando de mi fuero. En realidad nunca lo entendieron como un derecho de la maternidad, un derecho que por cierto es un derecho irrenunciable, pero que jamás se interpretó así. Y fueron meses de pelea, cumplí con lo que yo me propuse, les gané, les torcí la mano y luego renuncié. Y senté un precedente
que me siento muy orgullosa, claro que sí. pese a que la prensa en su momento, como le digo, los titulares no eran que yo estaba defendiendo un derecho de la maternidad, un derecho de cada hijo o hija que esté por nacer. El titular fue que yo era una pernada, que me aprovechaba del sistema, que era una sinvergüenza, pero de lo que me siento muy contenta es que apenas ganamos esta lucha, hay 10 mujeres que fueron reincorporadas a su trabajo y otras 5 que fueron indemnizadas económicamente. Y han pasado muchos años, mi hijo hoy día tiene 12 años y ya no es tema. No, o sea, hay muchas seremis, directoras que han en el proceso de transición de gobierno han quedado embarazadas y automáticamente se les han respetado sus derechos. Entonces tuve que a lo mejor pasar, como muchas, que sufrieron mucho más que yo. Ratos. Pero valió la pena, claro. Valió la pena, no me arrepiento y creo que es un hito importante para nosotras. Falta todavía por trabajar estos temas, porque por ejemplo las mujeres que son honorarios, evidentemente el empleador no tiene quizás cómo apoyarlas, pero el Estado debería hacerse cargo en ese momento de generar un ingreso. Ese tema, porque hay mucha gente y especialmente las mujeres, ¿no es cierto?, que trabajan a horario y que pierden muchas garantías, ¿no?, con respecto a su sobre situación laboral. Sobre todo que sabemos que en el Estado hay mujeres que trabajan en horario no por un periodo como debiera ser, por una prestación de servicio, claro, sino que es muy de un extenso. tiempo acotado. Llevan años, 5 hasta 10 sí, años. Hay personas que han estado en esa... De hecho, yo trabajé antes, trabajé 4 años honorarios al Estado cuando recién empecé. Luego de haber hecho mi primera práctica profesional en el Estado, a mí me gustó mucho esto. Y sé lo que significa no tener ningún derecho a ser el último pelo en la cola. En carne propia. Sí. Diputada, hablemos un poquito de su familia, ¿le parece? ¿Dónde nació usted? Yo nací en la Salitrera Victoria. Mire qué bien. Una salitrera que cerró justo los poquitos años después que yo nací, el 78 cerró definitivamente sus puertas. Yo nací el año 75, con esto van a poder calcular mi edad. Se ve muy bien en todo caso. Muchas gracias. Y luego, bueno, mi papá se trasladó a Iquique y ahí crecí hasta... En Iquique. ¿Y quiénes integraban su familia? ¿Papá, mamá? Hermano y yo. Éramos 4 del núcleo familiar, aunque mi familia siempre ha sido mis abuelos, mis tíos, mis primos, somos todos del norte. ¿Son achoclonados? Sí. ¿Son buenos para juntarse? Así es. Oiga, diputada, bueno, y usted estuvo estudiando en Iquique, su educación básica, en fin, más o menos como hasta los 10 años, y después se van a vivir a Francia, ¿no? Así es. La verdad es que tuvimos un periodo, a ver, mi padre, como le dijera, un soñador, un idealista, un luchador en contra de la injusticia, y lógicamente cuando llega el golpe militar a nuestro país, él era dirigente de la Federación de Estudiantes de la Escuela de Mina en Copiapó. Ah, ya, perfecto. Y en ese entonces él era muy joven, fue acusado injustamente, fue detenido, prisionero político, torturado, termina de estudiar, se conoce con mi madre, se casan. Mira, fue en ese periodo. Sí, o sea, él después que estuvo 3 meses afortunadamente en prisión, pero luego termina de estudiar, me contaba él hace poco, nunca nos contó su historia hasta el estallido social, que un poco clandestino termina sus estudios, se conocen con mi madre, se casan, como le decía, y sigue su lucha. Él no claudicó en seguir luchando en contra de la dictadura, siguió como dirigente del Partido Socialista, y en la clandestinidad ellos se organizaban de alguna manera para resistir, para protestar. De hecho, fue uno de los líderes que con muchos otros líderes de la comuna de Iquique organizaron las primeras protestas en Iquique el año 82. En el año 82. Así es. ¿Y cómo fue su vida en Francia, diputada? Porque usted a los 10 años más o menos uno ya tiene los amigos establecidos, ¿no es cierto? Ya está acostumbrado a un colegio y de pronto tener que salir y partir a un país tan lejano, desconocido. ¿Cómo lo tomaron ustedes con su hermano, como niños? Antes de irnos a Francia estuvimos un periodo transitando en Brasil, porque a mi papá le avisaron que si no se iba a desaparecer. Por ahí una red lo apoyó, salió rápidamente del país, nosotros nos quedamos y estuvimos yendo pensando, mi padre ingenuamente, que con estas protestas callejeras iba a volver la democracia. Entonces, entre los 8 y los 10 años estuve transitando entre Chile y Brasil, primero en Río, después en Sao Paulo, y después efectivamente llegamos a Francia
en mayo, primavera en Francia, entonces yo venía de Brasil, bien desabrigada, claro. Y me encontré con un país súper distinto, otro idioma, muerta de frío en primavera. Sí. Pero la verdad es que cuando uno es niño, y además como mis padres nunca nos contaron la razón por la cual se había ido y toda la historia, yo sabía que había una dictadura, tenía nociones de lo que estaba pasando, claro. pero no contado desde lo que había vivido mi padre. Yo llegué allá a Francia pensando que nos habíamos cambiado de país. Y el primer día hice amigas, o sea... Fantástico. A pesar de la barrera del idioma, no hay problema, ¿no? O sea, los niños tienen esa facilidad. Yo me acuerdo que estábamos en un hotel, bajé y vi a 2 niñas jugando con una cuerda y les digo, me acerqué y me dijeron si quería jugar. Yo no sé cómo habré entendido, pero me puse a saltar con ellas y la primera palabra que aprendí en francés fue doucement. Y entendí que me decían que yo estaba muy rápido dando vuelta a la cuerda y que tenía que ser más pausado. Ahí llegué corriendo donde mi papá y le dije, papá, aprendí una palabra en francés. Claro, o sea, todas esas cosas también son como súper atractivas para los niños, ¿no? Sí, sobre todo que los primeros días, porque mi papá no le iba mal económicamente, él se reinventó, no pudo ejercer en la minería, pero me acuerdo que invirtió en unos cholguanes hasta que al final armó una barraca en Iquique. El ingenio del chileno, pues. ¿Ah? Y súper trabajador siempre, venimos nosotros una familia de esfuerzo, mi abuelo era un obrero, mi abuela daba pensión, o sea, él siempre supo que tenía que esforzarse, entonces no nos iba mal. Entonces cuando llegamos a Francia fue ir a la Torre Eiffel, ir a conocer los Campos Elíseos, era como un turismo. Entonces no vivimos esa parte de la dureza. Después, como estuvimos compartiendo con otros refugiados, recién empecé a entender lo que significó para mis padres. Lo que era efectivamente, ¿no? Y cuando vi la película La vida es bella, obviamente en una dimensión muy distinta, sentí que mis padres habían hecho eso con nosotros. O sea, ellos nos llevaron a otro país a conocer, pero nunca nos contaron todo lo que ellos estaban sufriendo y viviendo. Es casi una aventura, ¿no? Y tuvieron un regalo para ustedes. Ellos llegaron y llegamos, mi papá ingeniero, mi mamá contadora, llegamos a otro país en el cual eran analfabetos, porque el idioma francés no se entiende. O sea, llegar de un día para otro y adulto más encima, porque los niños, como dice usted, de alguna manera se comunican, ¿no? Totalmente. Ya sea con gestos, con juegos, compartiendo cosas. El juego es fundamental. Pero el adulto es más difícil, porque ya tienes que tener otro tipo de comunicación para adquirir cosas, para, no sé, buscar un empleo tal vez. Entonces no es fácil, ¿ah? No fue fácil, pero así años? 9 años. 9 años. 9 años, hay que decir que Francia nos trató muy bien. Qué bueno. Nos logramos insertar. O sea, usted habla un francés perfecto. No sé si perfecto, pero sí es mi segundo idioma, es un idioma casi materno. Yo, cuando empezó el periodo de recuperación de la democracia en Chile, yo eso sí le pedí a mi padre que me esperara a que yo terminara de estudiar la media en Francia. Le dije, ¿sabes qué, papá? Para mí fue complejo este tránsito entre Chile, Brasil, Francia. Yo perdí de terminar algunos años escolares, entonces yo le dije, yo no quiero llegar a Chile sin la base de lo que es historia, geografía, castellano, incluso para dar la prueba, prefiero darla acá porque acá me he preparado, acá he estudiado, y cuando yo rinda lo que es el bachillerato, porque allá todavía rige el bachillerato, y son 2 años, recién volvamos a Chile. Y me respetó y por eso llegamos. Fantástico. Sí. Qué bonita experiencia, y me imagino que también quedan amistades, ¿no? Muchas. Qué buena historia en Francia. ¿Has vuelto? Hace poquito tuve la oportunidad de juntarme con mis 2 mejores amigas. Era un viaje cortito porque hice escala solamente en París. Ya. Y fue maravilloso. En las callecitas de París, un cafecito. No, sobre todo Genial. De toda una historia que tenemos, porque mi formación como persona obviamente es con la cultura chilena, pero también tiene un mix importante cultural del francés. Muchas cosas que yo me impregné, viví lo que es la adolescencia y llegué a mis 18 años allá. Claro. Entonces, todo eso es importante, ese importante bagaje ha sido fundamental también en mi desarrollo como persona,
pero justamente tener la oportunidad de encontrarme con ella y recordar todo lo que fue mi desarrollo, de ver cómo cada una había crecido. ¿Y algún pololito por ahí también o no? Uno que otro. Uno que otro, algún franchute por ahí. ¿Ah? No, sí, evidentemente, la etapa del pololeo la empecé en Francia. Sí, y de hecho me contacté con un ex pololo, pero por teléfono nada más porque estaba viendo en otro lado. Tuvimos la oportunidad igual de conversar porque el cariño sigue. Sí, por supuesto. Y las redes han ayudado mucho en eso. Muchísimo, ahora tenemos esta oportunidad maravillosa que es instantánea en cualquier parte del mundo. Así es. Diputada, proyectos, deseos a futuro en su carrera, por ejemplo. A ver, la verdad es que yo nunca busqué llegar a esto, nunca me imaginé que algún día yo sería diputada de la República. ¿No? Tampoco no imaginé que iba a ser concejal. Esto siempre, o dirigente en la universidad. A mí siempre me han impulsado otras personas porque, aunque no se note, igual tengo mi lado tímido. Para mí es difícil hablar en público, es muy distinto una conversación amena entre dos que pararse en el podio acá afuera. Pero la gente algo veía en usted, ¿no? Ha visto en usted que de alguna manera la invitan, la apoyan, la instan a que siga una carrera política. Sí, yo creo que este legado que dejó mi padre en nosotros, porque yo tengo un hermano que es alcalde también. Mi hermano es alcalde en Pedro Aguirre Cerda, muchos lo conocen como el doctor del pueblo. O mi hermana, que es dirigente de las Juventudes Socialistas. Yo creo que cada uno hizo su camino de manera súper distinta, pero yo creo que esto viene en los genes, viene en la sangre, viene en la forma en que él nos educó. Y creo que hay una característica que ha hecho que yo llegue a esto, y es que siempre me rebelo contra la injusticia. Eso tiene costos, como haber defendido el fuero maternal, pero he dado muchas otras peleas, contra las mineras, en contra de casos específicos que me ha tocado representar a alguna persona. Muchos por eso creen que yo también soy abogada, siendo que yo soy ingeniera comercial de profesión. Entonces creo que eso me ha llevado a esto. Proyección, mira, yo estoy muy contenta acá. Creo que al principio no entendí la importancia de ser diputado de la República. Lo veía como una herramienta más de trabajo para hacer cambios y aportar a mi región, que muchas veces se siente postergada por el excesivo centralismo que hay en el país. Es el tema de las regiones, ¿no? Exactamente, pero hoy día me doy cuenta del privilegio de estar acá, de poder dialogar con los ministros, con el presidente, poder presentar proyectos que efectivamente impactan directamente en la vida de los ciudadanos. Sí. Aunque muchas veces, yo lo digo, esto es un poco ingrato, porque nosotros, aparte que hoy día en Chile no existe una buena educación cívica para explicarle a la juventud y a la población en general para qué sirven sus autoridades. Y por Dios que hace falta. Muchísima. Debería volver, de todas maneras. El tema es que cuando uno se familiariza con una ley, en general es cuando uno tiene un problema. No es que nosotros constantemente estemos estudiando las leyes. Entonces, la gente no entiende siempre lo que es nuestra labor. Es distinto el alcalde, porque el alcalde le soluciona el problema en el barrio, le da el subsidio, por supuesto. Está ahí presente toda la semana. Y siempre con sus vecinos, como dice usted, solucionando hasta cositas tiene herramientas, domésticas. Recursos, personal. Nosotros tenemos un equipo reducido, entonces muchas veces cuando vienen a nosotros, claro, creen que somos alcalde, gobernador, concejal, que tenemos otras funciones. Yo ahí les explico, nuestra principal función es la de legislar, pero también somos representantes, y en esa representación hacemos los vínculos, hacemos el puente con otras autoridades también para dar soluciones a temas que no tienen que ver con nuestra labor legislativa, pero sabemos que un diputado puede de alguna manera ayudar a una vecina que no tiene cómo conseguir una audiencia. Claro, y eso es fantástico en realidad, porque sienten que de verdad tienen un apoyo y alguien en quien confiar, así es que eso es muy bueno. Ahora, lo que yo espero en la proyección es ojalá hacer un buen trabajo para poder seguir en esto, porque creo que 4 años, y para los gobiernos también, es muy poco. Yo creo que hay que revisar en la ley esto de que un presidente no pueda reelegirse. El periodo. Yo creo que debería haber al menos una reelección para que efectivamente se note la mano del gobernante. Porque muchos proyectos quedan inconclusos, cuando sale alguien del otro color político, se pierden algunas buenas ideas, no hay continuidad, y eso tenemos que cambiarlo. Y hay poquito tiempo. Diputada Danisa Astudillo, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por su tiempo, por contarnos también un poco de su familia, de su historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta amena conversación y poder también contar un poco de lo que es más mi vida personal. Así es que
muy contenta de haber compartido este espacio contigo. Qué bueno. Y a ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Los dejo cordialmente invitados para un nuevo capítulo de Soy Representante, como siempre, por el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados. Recuerde que nos puede escuchar por radiocámara.cl y seguirnos en todas nuestras plataformas. Que estén muy bien, nos vemos pronto.